las 9 respiraciones del Bom tibetano. Es una práctica sencilla, puede valer a la gente que esté buscando algún tipo de desarrollo espiritual o incluso para la gente que simplemente quiera equilibrar un poquito su mundo emocional, su mundo mental. Siempre que nos conectamos con la respiración va a ser beneficioso, pero adicionalmente esta técnica nos va a aportar la apertura y el conocimiento de unos canales internos que son importantes. Primeramente, para la práctica tendremos que buscar una postura cómoda. Si esta postura nos resulta incómoda, podemos elevarnos sentándonos sobre un cojín o dos, o incluso lo podríamos practicar sentados en una silla, pero siempre manteniendo la espalda recta para que estén abiertos los canales con los que vamos a trabajar. El primer canal empieza por el lado izquierdo y tiene este recorrido hasta debajo del ombligo. Es el canal de la sabiduría. En la derecha viene otro canal con el mismo recorrido paralelo y finaliza en el mismo punto. Este es el canal del método. Donde se juntan da origen al tercer canal del contacto con uno mismo, de la conciencia del ser, que viene recto hacia arriba. En esta técnica lo que vamos a hacer es respiraciones alternas, inhalando por un orificio, exhalando por el otro, para abrir los canales. Entonces haríamos 3 para liberar el canal izquierdo, 3 para liberar el canal derecho y 3 para los dos canales simultáneos. La manera de trabajo viene en 3 fases. La primera respiración es lenta, suave, se inhala despacio, se llena, se retiene, se exhala despacio y se mantiene. La segunda, un poquito más intensa, y la tercera más intensa todavía. Cuando hemos acabado, iríamos a liberar el otro canal y después el del medio con los dos orificios abiertos. Al acabar la práctica, hacemos una comprobación de nuestros orificios y podemos notar si alguno de los canales está todavía un poquito más cerrado que el otro. En este caso, por ejemplo, pongamos que me ha quedado más abierto el canal izquierdo que el derecho. Entonces el derecho lo tendría que abrir, tapando, colocando, girando, tomando aire. Lo explico porque, como vamos a hacer ahora la técnica de seguido, esta última parte lo mismo no cuadra con lo que sería una práctica equilibrada y ecuánime porque ya está desviándose hacia un lado y es simplemente por este motivo. Si al acabar la práctica ha finalizado con los dos orificios igualmente equilibrados, hasta ahí nos bastaría, pero si notamos que hay alguno que está más cerrado, aplicaríamos esta última técnica. Pues dicho esto, vamos allá con la práctica.
Finalizada la práctica, va a haber una serie de sensaciones que vamos a notar en el cuerpo y vamos a conectar con ellas. Por ejemplo, podemos notar que nuestros oídos se sienten más abiertos, la vista está más nítida, podemos notar algún tipo de cosquilleo, de sensación, de temperatura. Estas sensaciones han sido provocadas por la respiración que hemos hecho, y lo que hacemos ahora es disfrutar hasta que dure el frescor de esta sensación. Adicionalmente, comentar que, como hemos dicho al principio, esta técnica es trabajada en el Tíbet, una cultura que lleva mucho tiempo desarrollando el ámbito espiritual. Entonces, a nivel espiritual tiene su desarrollo, pero a nivel emocional, mental, también tiene un efecto. Como os digo siempre, está bien escuchar y practicar, pero lo suyo es experimentar para ver que es una realidad para uno mismo lo que se está haciendo. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado y os ha relajado este vídeo, darle al like, suscribiros y muchas gracias.